Cosas que ahora sé por revelación, no las sabía. Entonces, cuando ella me invitaba a la iglesia, eh, habiendo sido yo una persona que leía bastante, que podía leer un libro en una noche o en un día, pues estaba lleno de arrogancia, de soberbia, de vanidad. Y entonces llegaba a la iglesia y entonces decía, esa historia ya me la sé. Y me desconectaba. Me ponía a jugar en el celular, a hacer otras cosas. O mi misma arrogancia no me permitía tomar de la persona que estaba arriba y, y era, pues, ¿qué me va a enseñar él si yo sé más? Eso es acerca de mí y en cierto momento de la vida, ya cuando había conocido de Dios, me seguía pasando lo mismo. A veces no iba a lugares porque creía que ya todos lo sabía, o no iba a escuchar a ciertas personas porque creía que ya todos lo sabían. Y yo sé que aquí yo soy el único al que le ha pasado. este, y un día yo le dije a Dios, Dios, es que yo sigo muriendo al viejo hombre. Y me dijo, ese es tu error. Si tú sigues pensando que sigues muriendo al viejo hombre, vas a seguir haciendo las mismas cosas que hacía el viejo hombre. Tú no estás muriendo paulatinamente. O tú moriste o no. Y es de una vez y para siempre, porque Jesús dice que lo hizo una sola vez y no es necesario que lo vuelva a ver, que lo vuelva a hacer. Entonces, o moriste a la carne, moriste al viejo hombre, o no lo hiciste. Y entonces, desde ese momento, yo me digo a mí mismo, siempre que voy a escuchar una historia que creo que ya sé, yo me digo, Gamael, no te desconectes. Y yo quiero que si a ustedes les ha pasado alguna vez, ahí mismo en su lugar, ustedes mismos digan, no me voy a desconectar de esta historia. Y antes de que me regañen y me digan, Gama no es el padre pródigo, es el hijo pródigo, quiero decirles que sí fue pensado así. Y me causó mucho conflicto porque cuando yo me puse a estudiar cuál era el significado de pródigo, pues me causó mucho conflicto. ¿Alguien ha estudiado el significado de pródigo? ¿Qué significa? ¿No? Pródigo significa derrochador y extravagante. Y yo dije, el padre no fue derrochador. Y entonces dije, no, está mal. ¿Por qué me das ese título, Dios? Y me dice, vuelve a leer o a investigar. Y entonces encontré que pródigo también significa que da a gran escala. Entonces, quizás este debería titularse el padre que da a gran escala o que da extravagantemente. Muy bien, entonces, pues vamos a comenzar con la historia. Y primero que nada vamos a pedirle a Dios que sea Él quien revele, quien nos enseñe y quien en todo momento nos hable. Entonces, me acompañan a cerrar sus ojos y vamos a orar. Muchas gracias, Dios, te doy por este lugar, gracias te doy por esta plataforma y porque seas tú quien hable a través de mí. Que toda palabra que sale de mi boca no regrese a mí vacía, sino que haga todo aquello para lo que la envíe y sea prosperada. Porque sé que cada palabra es inspirada por Espíritu Santo y el primero que es ministrado a través de esta palabra soy yo, es mi vida. Gracias, Dios, bendigo a cada una de las familias representadas en este lugar y porque sé que estamos diseñados para extender reino, para que tu reino, el cielo, se establezca aquí en San Pancho y todas las demás familias que ya llegaron, pero que nuestros ojos aún no pueden verlas, puedan experimentar tu amor, mi Dios. Gracias. Amén. Bueno, vamos a ir poco a poquito.
Y en Lucas, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, amigo? En Lucas 5:12, 15, era 15, ya sí, sí es 15:12, perdón. Hablando Jesús dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero hacer una pausa aquí. ¿A quién le gusta el recalentado? Es lo más rico, ¿verdad? La comida sabe más rica. Las historias, mientras más las leemos, es como el recalentado. Más las saboreamos, más las disfrutamos. Y yo cada vez que leo una historia que ya había leído antes, empiezo a descubrir cosas que no había descubierto. Por ejemplo, aquí dice que el menor de ellos le pidió la herencia a su padre. Dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió. No dice que le repartió, les repartió a los dos. ¿Y por qué fue esto? Bueno, Deuteronomio 21:17 dice lo siguiente, y me voy a enfocar en esa parte porque habla acerca del hijo de la amada y del hijo de la esposa repudiada o de la mujer repudiada, que realmente no es muy importante en esa parte, pero dice que al primogénito le corresponde el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás. Esto quiere decir, y es muy importante porque lo vamos a retomar más adelante, que al hijo mayor, al que no pidió la herencia, también se la dio. ¿Por qué? Porque si le correspondía el doble, primero pues tenía que hacerle el recuento de las cosas que tenía y de las cosas que le correspondían para podérselas dar primero al hijo mayor, al primogénito, y posteriormente, una vez que ya había apartado lo del primogénito, entonces podía darle al hijo que se iba a ir, al que le pidió la herencia. Y me impacta mucho porque no eran pocas cosas. Dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Es decir, que le tomó algunos días poder juntar todo lo que el padre le había dado. No era poquito, era bastante, era demasiado. Entonces, en la cultura hebrea, todos lo sabemos, lo han enseñado muchas veces, que cuando un hijo llega con el padre y le dice, dame mi herencia, es como si le estuviera diciendo, para mí tú ya estás muerto. Ya, dame lo que me corresponde. Y entonces, en una ocasión, Dios me dijo, solemos pensar mucho en por qué el hijo pródigo regresó, pero no solemos pensar en por qué se fue. Y a veces lo podemos tener todo, pero estamos tan llenos de ingratitud que no somos capaces de agradecer por lo que tenemos. Y quizás pudo haber sido muchas y mil cosas más por las cuales el hijo pródigo se fue, pero en ese momento a mí Dios me estaba hablando de gratitud. Ni siquiera estaba agradecido con la vida que tenía y quizás por eso él decidió irse. ¿Me ayudas con la siguiente, amigo, por favor? Bueno, ahí ya va muy feliz con todos sus bienes, malgastándolos. Con la siguiente, amigo, por favor. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Me ayudas con la siguiente, amigo, por favor? Y aquí Dios me enseñó algo en lo cual no quisiera detenerme mucho tiempo, porque no es el propósito. Pero ¿quién le llama padre a alguien? Alguien que se sabe hijo. Hubo un momento, o ha habido momentos en que nosotros hemos ministrado personas y a mí me causaba como un conflicto que en algunas ocasiones, cuando nosotros estábamos ministrando a esas personas que claramente eran hijos de Dios, llegaban a tener manifestaciones demoníacas. No te voy a decir posesiones, simplemente manifestaciones demoníacas, quizás por influencia en su vida. Y entonces yo tenía muy arraigado el pensamiento o la enseñanza de que una persona que ha recibido a Jesús no puede tener ese tipo de manifestaciones. Y yo le preguntaba a Dios: Dios, ¿estoy mal? Enséñame si estoy mal. Y entonces en una ocasión fui con un pastor y le pregunté: ¿sabes qué? Dije: tengo un conflicto. Está sucediendo esto y quiero una base bíblica que me enseñe que lo que estoy viendo es real. Lo que me dijo me dejó igual. Me dijo: hay cosas que no están escritas en la Biblia todavía, porque Dios sigue obrando. Dice: pero cuando tú doblas rodilla y vas y buscas respuesta ante Dios, aquello que te trae paz, que es bueno, es agradable y es perfecto, ahí es. Si no te está trayendo paz, entonces esa no es la respuesta. Y mi conflicto era: ¿por qué si hablan como pato, porque si hacen como pato, caminan como pato, pues no manifiestan ser patos? ¿Por qué si hablan como hijos, caminan como hijos, yo estoy viendo estas manifestaciones? Y era un shock que yo traía. Entonces Dios me habló a través del hijo pródigo y me dijo: ser hijo no basta. Porque en el momento en el que tú decides alejarte de la presencia de Dios, entonces en ese momento te puede llegar a pasar como al hijo pródigo, que fue y se revolcó con los cerdos. Entonces nosotros, acostumbrados a verlo todo de una manera terrenal, decimos: pues fue y se ensució en la inmundicia. Pero no es solamente eso, tiene que ver también con cosas espirituales, porque incluso llegó a desear comer de lo que comían los cerdos. Quiere decir que debido a su estilo de vida, le permitió al enemigo influir dentro de él. Y cuando él regresa, igual regresa siendo hijo. Pero a lo que voy con esto es que tu identidad no es determinada por un rol. Y el rol me refiero a ser hijo, sino que tu identidad es determinada por quién eres cuando estás cerca del Padre. Su primera actitud fue de ingratitud y fue lo que lo llevó a separarse. Pero su segunda actitud fue de arrepentimiento y fue lo que lo llevó a estar cerca. Y cuando estuvo nuevamente delante del Padre, el Padre lo primero que hizo fue restaurar su identidad. Hablarle y decirle. Él llega pensando en un argumento, pues sí, en un discurso. Yo me lo imagino hasta caminando. ¿Cómo voy a llegar con mi papá? Si ya le dije que quería que se muriera. Y ahora, ahí voy de regreso.
Qué pena. Yo me sentiría así, o al menos me daría vergüenza. Quizás la misma vergüenza me hubiera impedido a mí regresar a la presencia de mi papá. Quizás mi mismo orgullo me hubiese impedido volverle a pedir ayuda o regresar a él. Y sin embargo, esta es la historia de un reencuentro. ¿Me ayudas con la siguiente, amigo? Y entonces es determinado y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Algo que Dios me enseñó hace algún tiempo, cuando apenas empezaba a tener la humildad de escuchar palabra de Dios. Iba en mi coche, iba manejando, con música a todo volumen, iba escuchando Metallica. Y entonces escuché una voz, fue chocante y fue contradictorio, porque escuché una voz que me decía, Gamael, tú eres como Jesús. ¿De dónde viene esa voz? Yo iba solo. Apagué, le bajé al radio, subí las ventanas y vuelvo a escuchar una segunda vez. Gamael, tú eres como Jesús. Y yo pues, aún no detectaba de dónde venía esa voz. Aún no sabía de dónde venía. Y en una tercera ocasión bajé totalmente la música, cerré las ventanas y escucho nuevamente la voz de Dios. No de fuera, sino de dentro de mí. Gamael, tú eres como Jesús. Y entonces, quebrantado, le dije, pero ¿cómo puedo ser como Jesús? Jesús no pecó, Jesús no se equivocó, Jesús no miente, Jesús no hace esto. Todo lo que yo hacía, le dije, Jesús no lo hace. ¿Cómo puedes decirme que soy igual a Jesús? No soy digno de que me digas que soy igual a Jesús. Y me dijo, no es lo que tú haces lo que te hace digno. Es lo que Jesús hizo lo que te hace digno. No vuelvas a llamar impuro lo que yo purifiqué. Y a veces tendemos a repetir esos patrones de pensamiento, a pensar que no somos dignos, que no somos merecedores, que no somos lo suficiente, cuando realmente no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús hizo. Y dice, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Quizás no lo hayas pensado de esta manera, pero los hebreos tenían leyes muy estrictas antes de la llegada de Jesús. Y vamos a ir, primero quiero que piensen en lo siguiente. Dice que corrió. Creo que es en el siguiente versículo, amigo, ¿me ayudas, por favor? Dice que corrió, fue movido a misericordia, y el padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La palabra corrió significa rebasar. Y para yo poder rebasar algo, necesito correr más rápido que algo o que alguien. Y entonces la pregunta aquí es, ¿sobre qué o sobre quiénes tenía que correr más rápido el padre para llegar a los brazos de su hijo? Y aquí vemos ilustrada la imagen de Jesús. Sabemos que toda la Biblia apunta a Jesús. Pero en esta parte, para que un hombre de su edad, porque usaban sotana, o no sé cómo se le llame a la vestimenta que usan los hebreos, los judíos, tuvo que levantarse ese vestido o esa sotana para poder correr
Y no sé si tú sepas, pero para los judíos es una humillación, es una vergüenza enseñar las piernas. Entonces, esto nos habla de que Dios mismo decidió cargar con la vergüenza y llevarla a Él a través de la cruz para que nosotros ya no carguemos con esa vergüenza. Entonces se levanta y empieza a correr. Y entonces en Deuteronomio 21, si volvemos a Deuteronomio 21, vamos a encontrar a la siguiente, amigo, por favor. Esa mera. Ah, no, era esa. Pero bueno, aquí se los leo. Deuteronomio 21, con respecto a los hijos, dice lo siguiente. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Yo creo que el hijo pródigo conocía la ley. O quizás no, porque si no, no hubiera repudiado a su padre y luego hubiera regresado así como si nada, ¿no? Pero la ley era muy clara. Entonces, en aquel entonces, los chismes no corrían como ahora. Ahora tenemos WhatsApp, Facebook, un montón de cosas. Pero en aquel entonces tenían mensajeros. Y entonces ya estaban a la puerta los ancianos para ejercer la ley. Porque este hijo cumplía con todos los requisitos para poder ser apedreado y morir apedreado. Entonces, cuando el papá lo ve que viene a la distancia, empieza a correr para que su hijo no sea matado a pedradas. Corre a él y lo abraza en un acto de protección y dice que lo besa. Y ese significado de beso, si tú te pones a pensar en cómo venía el hijo después de estar revolcado con los cerdos, venía sucio. Yo no creo que se haya bañado, quién sabe. Si había hambre, a lo mejor ni siquiera había agua tampoco. Entonces llega todo sucio, lo abraza el padre y lo besa. Y ese significado de beso significa beso limpio o beso puro. Entonces lo toma, lo besa y significa, lo besa de manera tan apasionada y tan paternal que esa área que estaba sucia queda completamente limpia. Somos limpiados a través del amor del Padre. El Hijo ni siquiera pudo llegar y decir su discurso. El Padre ni siquiera lo dejó hablar. Dice, casi que le dice, cállate, hagan traer las vestimentas, las sandalias, vístanlo con vestiduras blancas, pónganle el anillo y maten un becerro, porque este es mi hijo que estaba perdido y ahora ha vuelto. Y pudiéramos quedarnos aquí, pero sin embargo es importante que recapacitemos también en la actitud del hermano mayor. ¿Me ayudas con la siguiente, amigo? Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello.
Y el criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Me ayudas con el siguiente, amigo? Pero cuando vino este, tu hijo, que has consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido, se ha perdido y ha sido hallado. Antes de continuar con esto, ahorita Dios me estaba recordando algo que era importante o que es importante. Con respecto al hijo pródigo, es que a veces venimos cargando toda nuestra condenación a la presencia del Padre. Padre, yo no soy digno. Padre, yo no merezco. Entonces tú tienes la elección de decidir cómo quieres ser juzgado. La próxima vez que quieras acercarte al Padre con tu condenación, tienes la opción de cargar tus piedras para ser enjuiciado. Puedes aceptar la gracia y la misericordia de Dios a través de su amor. Yo elijo la segunda. Yo elijo su amor. Y les decía que es importante recapacitar en la actitud del hijo mayor, porque como lo vimos al principio, el padre tuvo que haber separado la herencia del hijo mayor y habérsela dado. Le dice: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Tú siempre estás aquí para disfrutarlo. Tú siempre estás aquí para tenerlo. Y como les enseñaba un día, a veces nos pasa el síndrome del hijo mayor, porque teniéndolo todo, habiendo sido perdonados, habiendo sido justificados, habiendo sido amados y salvos por gracia, siempre estamos, voy a hablar por mí, siempre estamos, o a veces siempre estoy, o solía estar, o es algo con lo que luchamos constantemente. ¿Por qué él tiene eso y yo no? ¿Por qué él está en ese ministerio y yo no? ¿Por qué a él sí se le da esa plataforma y a mí no? En lugar de alegrarnos por el hermano que ha llegado y ha recibido la gracia y el amor de Dios, estamos enojados. Somos ingratos y esa falta de gratitud no nos permite ver lo que ya tenemos, y la queja nos enfoca a cosas que ni siquiera nos hacen falta, pero que en el momento nosotros mismos no hemos hecho nada por desarrollar, por cultivar, porque dice que nos ha dado todo, absolutamente todo. Y entonces mi oración constante es que yo pueda desarraigarme de todos esos sentimientos de ingratitud, de queja, para que me permitan vivir y experimentar la gracia de Dios en mi vida. Ese amor incondicional, ese amor que no ve mis errores, sino que me ve tal como yo soy, que es como Dios me ve a mí. Y entonces, en la medida en la que yo conozco el corazón del Padre, me permito conocerme a mí mismo, quién soy, cómo he sido diseñado. Y quiero cerrar con una carta que cuando yo la escuché no pude terminarla sin llorar. Y quiero leérselas porque es algo de Dios para ustedes. Y, y ahí en su lugar me gustaría que cierren sus ojos y me ayudas con la música, amigo, por favor. Esta se llama Carta de Amor del Padre.
el clamor del corazón del Padre. Mi hijo, quizás no me conozcas, pero yo sé todo sobre ti. Salmos 139:1. Conozco cuando te sientas y cuando te levantas. Salmos 139:2. Y todos tus caminos me son conocidos. Incluso los cabellos de tu cabeza están contados. Porque fuiste hecho a mi imagen. En mí vives y te mueves y eres. Porque tú eres mi linaje. Te conocí aún antes de que fueras concebido. Te escogí cuando planeé la creación. Tú no eres un error, porque todos tus días están escritos en mi libro. Yo determiné el momento exacto de tu nacimiento y dónde ibas a vivir. Tú has sido hecho formidable y maravilloso. Te entretejí en el vientre de tu madre. Yo te saqué el día que naciste. He sido mal representado por los que no me conocen. No estoy distante y enojado, sino que soy la expresión completa del amor. Y es mi deseo prodigarte mi amor, simplemente porque tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Te ofrezco más de lo que tu padre terrenal jamás podría darte, porque yo soy el Padre perfecto. Todo don perfecto que recibes viene de mi mano, porque soy tu proveedor, cubro tus necesidades. Mi plan para tu futuro siempre ha estado lleno de esperanza, porque te amo con amor eterno. Mis pensamientos hacia ti son incontables como los granos de la arena en la orilla del mar, y me regocijaré sobre ti con cánticos. Nunca voy a dejar de hacerte el bien, porque tú eres mi especial tesoro. Deseo establecerte con todo mi corazón y con toda mi alma, y quiero mostrarte cosas grandiosas y maravillosas. Si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Deleítate en mí y yo te daré los deseos de tu corazón, porque yo soy el que te dio esos deseos. Soy capaz de hacer más por ti de lo que puedas imaginarte, porque soy tu más grande motivador. Yo soy también el Padre que te consuela en todos tus problemas. Cuando estás quebrantado, estoy cerca de ti. Como el pastor carga al cordero, yo te he cargado cerca de mi corazón. Un día yo secaré toda lágrima de tus ojos, y yo quitaré todo el dolor que has sufrido en esta tierra. Soy tu Padre y te amo tanto como amo a mi Hijo Jesús, porque en Jesús se revela mi amor por ti. Él es la representación exacta de mi ser. Él vino a demostrar que estoy contigo, no en tu contra, y a decirte que no estoy contando tus pecados. Jesús murió para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. Su muerte fue la mayor expresión de mi amor por ti. Yo entregué todo lo que amaba para poder ganar tu amor. Si recibes el regalo de mi Hijo Jesús, me recibes a mí, y nada podrá separarte de mi amor otra vez. Ven a casa y haré la fiesta más grande que el cielo haya visto. Yo siempre he sido el Padre y siempre seré el Padre. Mi pregunta es, ¿quieres ser mi hijo? ¿Quieres ser mi hija? Estoy esperándote. Con amor, tu Papá Dios Todopoderoso. Gracias.